doctor R.C. Sproul, de quien hemos tomado este material que estamos trayéndoles a ustedes, cuenta que cuando recién convertido, él experimentó cambios drásticos en su vida, pero también notó una inestabilidad emocional en ese tiempo. Él pasaba de un momento de éxtasis espiritual en el que se sentía tan cerca de Dios y en comunión con Cristo, y de pronto volvía a cometer un pecado que caracterizaba su vida antes de ser cristiano, y entonces se deprimía espiritualmente y pasaba una profunda tristeza. Y estaba siempre en esos altos y bajos. Y eso siguió durante algún tiempo. Sin embargo, en un determinado momento, él se acercó a su pastor y le comentó sobre esta situación en su vida y recibió el siguiente consejo. Su pastor le dijo: recuerda que tu nuevo nacimiento es tan solo el comienzo. El Nuevo Testamento dice que, aunque quizás seas un adulto en cualquier otro aspecto, si tu experiencia cristiana es nueva, entonces en términos espirituales eres un bebé, estás en tu infancia. Aquellos que somos padres podemos dar testimonio de que los infantes tienen patrones emocionales muy inestables. Yo, por ejemplo, lo he visto con mis hijos, y ahora recuerdo sobre todo el más chico, el Gonzalito, que a veces uno le dice: vamos a bañarte, y no quiere entrar al baño, y entonces se enoja y pelea y patalea, pero pasan 2 minutos y está teniendo el mejor momento de su día en la ducha, y juega con el jabón y con el agua y le gusta y se ríe. Bueno, el niño pasa por estas etapas en las que sus emociones suben y bajan. Sin embargo, en la medida que va creciendo, va aprendiendo a regular sus emociones, y entonces esas subidas y bajadas de emociones empiezan a ser cada vez más leves. Bueno, lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Esas etapas en las que nos sentimos tan cerca de Dios y después tan profunda la tristeza espiritual empiezan a regularse, y uno empieza en su camino con el Señor a tener más estabilidad. El nuevo nacimiento, entonces, es solamente el comienzo de la vida cristiana, pero después hemos de madurar, hemos de crecer en Cristo para seguir adelante, hasta que un día, cuando Jesús vuelva por segunda vez, vamos a ser perfectos en Cristo, vamos a ser completamente maduros en Él. Sin embargo, algunos que desconocen esto, o quizás son malintencionados, le dicen a la gente: ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. La verdad es que, más bien, el nuevo nacimiento puede ser el inicio de muchos problemas para ti. Si vienes a Cristo y recibes el nuevo nacimiento espiritual, va a comenzar en tu vida un conflicto que antes no tenía. Es un conflicto entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Un conflicto de el pecado que aún está en tu corazón contra la influencia de la nueva vida que Dios te ha dado. Un conflicto entre hacer la voluntad de Dios o hacer tu propia voluntad. Un conflicto entre seguir al Señor o ceder ante las tentaciones del diablo y del mundo. Entonces, más bien el nuevo nacimiento, al marcar el inicio de tu vida cristiana, también es el inicio del conflicto contra el pecado, lo cual implicará no la solución de todos tus problemas, sino el comienzo de muchas batallas que tendrás que librar. Con esto no estamos diciendo que la vida cristiana es algo indeseable, más bien diríamos que es aquello que todo el mundo debe anhelar, y estamos felices de ser cristianos, pero queremos ser realistas en decir que la vida cristiana no es necesariamente fácil. Pero reitero, con esto no estoy queriendo desmeritar la vida cristiana o decir que es algo indeseable, porque como dijo alguien, es difícil ser cristiano, y le contestó una persona: más difícil es estar sin Cristo, ¿no? ¿Qué dificultades es la vida de aquel que no tiene esperanza en Jesucristo? Pero
hacemos énfasis en este punto para que ustedes noten que van a ver a cristianos cayendo en pecado. Incluso a veces van a ver, como hemos visto en los últimos años, a grandes líderes del cristianismo cayendo en pecados graves y escandalosos. Usted mismo, yo, somos testigos de que, a pesar de que seguimos al Señor hace algún tiempo, a veces caemos, a veces pecamos. Entonces no se sorprenda de eso. Más bien recuerda que el conflicto constante entre la voluntad de Dios y la voluntad del pecado que mora en ti existe porque la capacidad para el mal que hay en tu corazón no regenerados no tiene límites. Es decir que aún puedes pecar gravemente porque el pecado sigue en ti. Es decir que tenemos el poder de una nueva vida, pero eso no borra automáticamente todas nuestras tendencias previas a la conversión. Es decir que usted, a pesar de que pasa a ser una nueva criatura, pasa a ser un hijo de Dios al experimentar el nuevo nacimiento, eso no significa que ahora es perfecto. Más bien ha comenzado el camino del cristiano, que es un avance lento, poco a poco, hacia la perfección en Cristo. Como dice allí en Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo allí explica que tenemos una lucha. Miren cómo lo dice, Gálatas 5, 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que el cristiano experimenta un conflicto interno. Por un lado, la vida espiritual que Dios le ha dado le urge hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado, su propio corazón pecaminoso se opone a la voluntad del Espíritu. Vamos a continuar. Quiero pedirle ahora a Ricardo que lea un pasaje. Vamos a leer de a poco. Vamos a leer en Efesios. Usted puede buscar su Biblia. Efesios capítulo 2. Versículos. En principio vamos a leer el 1 y el 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, Ricardo. Así que en este caso estamos viendo la conducta del cristiano antes de ser regenerado. O sea, antes de experimentar el nuevo nacimiento, ¿cómo era nuestra conducta? ¿En qué estado estábamos? Acá dice que antes de la regeneración, antes del nuevo nacimiento, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así que estábamos muertos. Esa es la realidad, ese es el contexto en el cual Cristo vino a salvarnos. Estábamos muertos en un sentido espiritual. Y allí dice el pasaje que andábamos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que había un patrón de conducta, una manera de vivir, y era conforme al pecado. Como leyó Ricardo, dice que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir que seguíamos la voluntad de Satanás, andábamos conforme a la voluntad del diablo. Esa es la realidad de aquel que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, piensen en esto. Todos hemos sido adolescentes, quizás alguno que nos está escuchando esto había adolescentes, es adolescente digo, y pasa a veces que para justificar los comportamientos que tienen los adolescentes dicen, todos lo hacen. Todos lo hacen. Bueno, esa es la característica de aquel que está sin Cristo, de aquel que no ha nacido de nuevo. Vive conforme a la corriente del mundo. Vive conforme a lo que todos hacen, porque no tiene una mente renovada para vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a avanzar allí en Efesios 2, vamos a leer ahora
el versículo 3 también. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí va. Entonces, sigue ampliando esa descripción el apóstol Pablo, describiendo esa conducta que teníamos antes de tener el nuevo nacimiento. Y dice allí claramente que no solamente andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, no solamente conforme a la voluntad del diablo, sino que también dice allí que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que esclavos de nuestra propia mala voluntad, de nuestro propio corazón pecaminoso. Esa es la miseria en la cual está el hombre por causa de su pecado. Esta descripción es entonces, como digo, de lo que pasaba antes. Pero hay un pero. Hay un pero que marca un cambio. Vamos a leer el versículo 4 ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Sí. aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí. Bien, entonces el apóstol Pablo está describiendo un panorama muy negro. Dice que el hombre en su estado natural, sin Cristo, es hijo de ira, es decir, que está bajo la condenación, que es hijo de desobediencia, es decir, que vive siempre en desobediencia a Dios. Pero no solamente eso, sino que el hombre está andando conforme a la voluntad del diablo y conforme a la voluntad de su carne, conforme a la corriente del mundo. Es un panorama muy, muy oscuro. Y allí, en medio de esa miseria, aparece la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces el versículo 4 dice, pero Dios. Hay una obra de regeneración, hay una obra de traer nueva vida que solamente Dios la puede hacer. Dios obra el cambio, Dios hace la diferencia en la vida del cristiano. Estaba muerto, pero ahora resucita. Estaba muerto, pero ahora tiene vida. Y esto solo lo puede hacer el poder de Dios. Es solamente Dios el que puede obrar el nuevo nacimiento. Él es el que da el inicio de la vida cristiana. Así que una vida cristiana solamente inicia por el poder de Dios. Y esto nos lleva a hacer una discusión entre dos palabras que son un poco complicadas, pero las vamos a explicar. Es monergismo versus sinergismo. ¿Qué significa monergismo? Bueno, monergismo, dicho sencillo, significa uno solo trabajando. La palabra mono nos hace referencia al número uno. Es monergismo, así que uno. Y ergo tiene que ver con la unidad de trabajo. Es de donde viene la palabra que nosotros comúnmente le llamamos energía. Entonces cuando la juntamos es uno trabajando. Eso es monergista. Pero también tenemos la palabra sinergista. La palabra sin nos hace referencia a con o junto con. Entonces, si ergo tiene que ver con trabajo, ya son dos o más trabajando. Así que monergista, un trabajo hecho por una sola persona. Sinergista es un trabajo hecho en cooperación por dos o más personas. Esto nos hace reflexionar sobre el nuevo nacimiento pensando esto. ¿El nuevo nacimiento es una obra sinergista o monergista? Por lo que acabamos de ver, el nuevo nacimiento es una obra monergista. Es una obra que solamente uno hace, que solamente Dios puede hacer. No hay cooperación. ¿Cómo puede un muerto darse vida a sí mismo? Solamente Dios puede hacer esto. Así que necesitamos que sea Dios el que nos traiga la vida. Que sea Dios el que tome la iniciativa para darnos el nuevo nacimiento. Después de que Dios nos trae a la vida, entonces debemos involucrarnos. Ahí sí tenemos que cooperar con nuestra obediencia. Pero al principio
depende solo de Él. Después de que Dios nos traiga la vida, ahí debemos involucrarnos. Debemos creer, arrepentirnos y buscar las cosas de Dios. Antes de que Dios nos resucite, no tenemos capacidad de hacer estas cosas. Necesitamos que Dios tome la iniciativa para cambiar la inclinación de nuestro corazón, vivificando nuestra alma, para que podamos responder creyendo en Cristo Jesús como nuestro Salvador y yendo a Él arrepentidos. Ahora, para terminar este tercer capítulo en el que estamos hablando sobre el nuevo nacimiento, debemos preguntarnos, estimado oyente, ¿cuál es el estado de tu alma hoy? Quizás estás escuchando y puedes reconocer, yo nunca experimenté un cambio de esta manera. Nunca experimenté un cambio de la inclinación de mi corazón. Nunca experimenté una renovación espiritual que me haya llevado a amar a Dios, a buscar su voluntad, a abandonar el pecado. Por eso, si ese es tu caso, yo quiero pedirte que hoy tomes un tiempo para apartarte de todo el ruido, apartarte de todas las distracciones y que en secreto busques al Señor. Dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ruégale a Dios que lave tus pecados con la sangre de Cristo, que te renueve espiritualmente, que te lave con el agua pura del Espíritu Santo, que te dé la nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy entonces comenzará para ti la vida. Ahora, si ya has sido regenerado, si ya has experimentado este nuevo nacimiento, si ya ha comenzado tu vida cristiana, yo quiero animarte, hermano, a que en este domingo, Día del Señor, concurras a tu iglesia, que vayas al culto y que adores fervientemente al Señor, agradeciéndole porque tuvo misericordia de ti y te dio la nueva vida. Adora y exalta a Dios por su poder, que te transformó, siendo que estabas muerto, te dio vida. Y también aprovecha esta ocasión para renovar tu compromiso de vivir fielmente, para seguir obedeciendo fielmente a aquel que te ha dado la nueva vida, aquel a quien le debes todo, porque te limpió de tus pecados y te dio la esperanza de la vida eterna.